Hay una cuestión que se da cada vez más seguido, o al menos así yo lo veo, sobre todo para quienes tenemos más de 30 años. Es algo tan evidente, pero a la vez tan extraño que casi nadie lo dice en voz alta. Quizás porque realmente no interesa, o también porque podría dar vergüenza. Y es sobre por qué después de los 30 hacer amigos se vuelve tan difícil. No me refiero a los conocidos, tampoco hablo de gente con la que escribes de vez en cuando. Más bien me refiero a los amigos de verdad, de esos con los que no tienes que explicar demasiado quién eres. Y lo curioso de esto es que antes parecía darse solo, no lo pensábamos, tampoco lo buscábamos, no había una intención detrás, simplemente pasaba y ya. Un día estabas rodeado de gente y al otro día te dabas cuenta de que tenías amigos, pero desde cierta edad en adelante eso cambia, o mejor dicho, algo cambia. Las cosas empiezan a ser distintas. Ahora conoces personas, conversas, incluso conectas un poco, pero nada termina de cuajar. Mantenemos la distancia, por así decirlo, y entonces aparece una duda bastante legítima. ¿Me habré vuelto una persona rara? ¿Seré más exigente? Quizás no soy tan sociable. O peor aún, ¿será que ya pasó mi etapa para ser amigos? Y ahí es donde uno mismo empieza a mirarse como con sospecha, como si el problema estuviera dentro de uno, como si algo se hubiera roto en el camino. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si no te cuesta ser amigos porque algo anda mal contigo necesariamente? ¿Y si simplemente estás en otra etapa de la vida que nadie se ha dado el tiempo de explicártelo bien? Porque la verdad que después de los 30 la vida cambia en cuanto a estructura. Cambia el tiempo, cambia la energía, cambia lo que toleras y también lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Y quizás por eso lo que antes te parecía natural, hoy se siente casi imposible. Hay un dato que por lo menos a mí me dejó dando vueltas. Jeffrey Hall, investigador de la Universidad de Kansas, se puso a estudiar algo bien concreto. ¿Cuántas horas reales se necesitan para que una relación pase de ser nada a ser una amistad? Y no es poesía ni una metáfora bonita, es tiempo real. Según sus estudios, más o menos funciona así. Se necesita unas 50 horas para que alguien deje de ser un desconocido, alrededor de 90 horas para empezar a llamarlo amigo y cerca de 200 horas para que exista una amistad cercana de verdad. Ahora pensemos esto con calma, sin apurarnos. Después de los 30, ¿dónde metes 200 horas con alguien nuevo? Trabajo, pareja, hijos, cansancio, responsabilidades. La vida deja de ser un espacio abierto y se transforma, casi sin darnos cuenta, en una agenda apretada. Y ahí pasa algo importante que quiero que analicemos. No es que no quieras amigos, no es que no te interese la gente, es que ya no tienes el mismo tiempo disponible para construirlos. Antes convivíamos sin pensarlo demasiado. Colegio, universidad, trabajo lleno de personas, noches largas, tiempos muertos compartidos. La amistad aparecía por repetición, no por intención, no porque alguien dijera tenemos que juntarnos, simplemente pasaba. Hay otra idea que para mí explica muchísimo esto y es bien potente porque no habla de personalidad, ni de habilidades sociales, ni de esas cosas típicas. Habla de algo más simple y más inevitable. La psicóloga de Stanford, Laura Carstensen, desarrolló algo que se llama teoría de la selectividad socioemocional. Y dicho en simple, bien simple, cuando uno es joven, siente que el tiempo es infinito, como que hay tiempo. Y cuando sientes que hay tiempo, ¿qué haces? Exploras, conoces gente, te expandes, participas en planes o actividades que no son quizás del todo tu estilo. Te juntas con personas distintas, no porque todas te encanten, sino porque estás armando mundo. Pero a medida que pasan los años, algo cambia. Y no es que te vuelvas mala onda, no es que te vuelvas frío, no es que te creíste mucho, no. Es que el tiempo empieza a sentirse limitado. No en el sentido dramático de me voy a morir mañana, no. Más bien se habla en el sentido de lo cotidiano. Ya no tengo la misma energía, ya no tengo la misma paciencia. Si voy a salir, quiero que valga la pena. Y ahí la teoría dice algo que a mí me parece demasiado real. Cuando sentimos que el tiempo está abierto, empezamos a priorizar conocer, aprender, expandirnos. Pero cuando el tiempo se percibe como más limitado,
empiezan a mandar las metas emocionales: sentido, calma, conexión real. O sea, ya no te interesa tanto sumar gente, te interesa estar con la gente correcta. Esto debido a que no solo tienes menos tiempo, también tienes otro estándar. Ya no quieres conversaciones por compromiso, no quieres llenar silencios porque sí. Tampoco te interesa sostener una amistad donde siempre terminas drenado, o donde tienes que actuar, o donde sientes que estás cumpliendo. Quieres conversaciones que tengan peso. Y no es que quieras temas profundos todo el día tampoco, es más básico. Quieres sentirte tú, quieres que haya tranquilidad, confianza, algo que no te obliga a estar rindiendo. Y claro, cuando sube el estándar emocional, baja la cantidad de gente que lo cumple. Así de simple. De hecho, hay estudios que miran esto de forma más fría o más medible. Por ejemplo, investigaciones que trabajan con esta teoría muestran que con la edad nuestros vínculos sociales se van estrechando, pero no necesariamente porque la gente pierda a todos, sino porque elige más, se queda con los vínculos que de verdad importan. Y hay otro estudio bien interesante de Tommy English y la misma Carstensen, que encontró algo así como que las redes sociales tienden a crecer en la adultez temprana y después empiezan a disminuir a lo largo del tiempo. Y ojo con esto, esa reducción puede venir acompañada de una experiencia emocional diaria mejor. O sea, no es solo pérdida, también puede ser ajuste. Entonces, ¿qué pasó? Que a los 20 tú podías hacer amigos casi por accidente, porque estabas disponible para cualquier cosa. A los 30, en cambio, si alguien va a entrar a tu vida, tiene que calzar con tu estructura, con tu energía, con tu manera de vivir y también con tus límites. Y ahí viene la parte más fuerte para mí. Quizás no es que te cueste hacer amigos, quizás es que ya no buscas amigos para no sentirte solo. Buscas amigos que hagan que tu vida tenga más sentido, no más ruido. Y eso, inevitablemente, reduce el número de candidatos. Hay otra capa de todo esto que también explica mucho y que a mí me hace bastante sentido cuando lo pienso con calma. Esto lo trabajó Erik Erikson, psicólogo del siglo XX, que hablaba de las etapas de la vida no como algo abstracto, sino como conflictos internos que uno va atravesando, quiera o no. Y en la adultez aparece uno bien concreto: intimidad versus aislamiento. Dicho sin palabras grandes, la tensión entre conectar de verdad con otros o empezar a quedarte solo. Pero no solo por falta de gente, sino solo porque ya no te adaptas igual. Antes te adaptabas mucho más. Te reías de cosas que en el fondo no te daban tanta risa. Ibas a lugares que no te interesaban demasiado. Escuchabas conversaciones que no te decían mucho. Y no porque fueras falso, sino porque querías pertenecer. Porque necesitabas estar en el grupo. Porque estar dentro era más importante que ser tú del todo. Después de los 30, algo como que se acomoda o se endurece según cómo se mire. Tu identidad está mucho más clara. Sabes mejor qué te gusta y qué no, qué te suma y qué te drena. Empiezas a notar cosas que antes pasabas por alto, comentarios que no te hacen gracia, dinámicas que te cansan, relaciones que sientes que tienes que actuar un poco. Y ahí aparece el límite. Toleras menos lo que no te hace sentido. No porque seas más exigente por capricho, sino porque ya no tienes tantas ganas de negociarte. Y claro, eso tiene un costo social, porque muchas amistades nacen justamente de esa flexibilidad inicial, de adaptarte, de ceder o simplemente aguantar un poco más. Cuando eso desaparece, también desaparecen muchas posibilidades de vínculo y entonces pasa algo bien particular. Muchas veces prefieres estar solo antes que acompañado de alguien con quien no conectas de verdad. No porque te encante la soledad necesariamente, sino porque estar mal acompañado empieza a sentirse más pesado que estar solo. Y eso, aunque suene duro, también es parte de crecer. Y acá hay otra capa que conviene mirar porque si no queda el análisis incompleto. El politólogo Robert Putnam, en su libro Bowling Alone, analiza algo bien concreto: cómo en las últimas décadas la vida social compartida ha ido disminuyendo de forma sostenida. No desde lo emocional, sino desde los datos. Menos clubes, menos asociaciones, menos grupos estables donde la gente se ve de manera regular y al mismo tiempo más trabajo individual, más tiempo frente a pantallas,
más rutinas donde cada uno va por su lado. Antes existían muchos espacios donde las relaciones se formaban casi por inercia. Conversando con personas mayores, me contaban que en los pueblos pequeños iban a la plaza principal solo a caminar y daban vueltas por la plaza. Y luego se les iba uniendo gente, solo para conversar, aunque no se conocieran. Eso sería impensado en el mundo de hoy, no porque la gente estuviera buscando amigos, sino porque compartía tiempo, lugar y repetición. Hoy gran parte de esos espacios desaparecieron o se volvieron más frágiles. La vida se volvió más eficiente, más productiva, pero también más fragmentada. Y cuando el tejido social se fragmenta, las relaciones profundas no desaparecen, pero sí se vuelven menos frecuentes, más difíciles de sostener y más costosos en términos de tiempo y energía. Entonces, cuando se habla de la dificultad de hacer amigos en la adultez, no se está describiendo solo una experiencia personal, sino un cambio en la forma en que la sociedad organiza la vida cotidiana. No es una queja, no es una excusa, es simplemente una descripción de cómo vivimos hoy. Hacer amigos después de los 30 no es imposible, eso es importante decirlo, pero tampoco funciona como antes. No aparece de la misma forma, ni en los mismos lugares, ni con la misma velocidad. La amistad adulta es distinta. Ahora nace lento. No hay ese entusiasmo inmediato, casi ingenuo de antes. Hay más observación, más distancia inicial, más tiempo para ver cómo es el otro. También se prueba más, no desde la desconfianza, sino desde la experiencia. Uno ya sabe que no todo vínculo que parte bien, termina bien. Entonces se avanza con más cuidado, con menos promesas implícitas. Y además se cuida distinto. No se sostiene solo por cercanía o por costumbre, sino que se sostiene porque hay algo que se respeta, algo que no se fuerza. La amistad adulta en general no aparece en fiestas, ni en grandes momentos. Aparece en la repetición, en verse de vez en cuando, en conversaciones que vuelven sobre ciertos temas, en silencios que no incomodan, en no tener que llenar todo con palabras. Y cuando aparece, suele ser más honesta, no tan intensa quizás, no tan demandante, pero más real, más alineada con quién eres hoy, no con quién eras antes. Quizás no es que cuesta ser amigos, quizás es que ya no estás dispuesto a regalar tu tiempo a cualquiera, ni tu energía, ni tu atención. Quizás ya no buscas compañía por llenar un espacio, sino presencia. Alguien con quien estar, no solo alguien con quien hacer cosas. Y sí, a veces eso se parece bastante a la soledad, se siente parecido, se confunde, pero también puede ser otra cosa. Puede ser una señal de que sabes mejor lo que quieres y sobre todo de que sabes mejor lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Y eso, aunque no siempre sea cómodo, también dice algo importante de en qué punto estás hoy. Y bueno, me gusta analizar estos temas, la amistad, el amor, la felicidad, etc. Creo que son temas que no se pueden abordar solo desde un punto de vista. Siempre hay distintas aristas por donde se pueden analizar y todas pueden tener mucho sentido. Espero que les haya gustado este video y también espero que nos veamos en el próximo. Adiós.